Un niño rechazado vio un caballo acorralado, y el animal le pidió ayuda sin hablar. En la remota hacienda los susurros, el aire era un pesado sudario de neblina y viejos secretos. Elías, de 12 años, conocía bien ese silencio. Rechazado por los hijos de los terratenientes y siempre en los márgenes de la opulenta sociedad ecuestre, su mundo se limitaba a los confines exteriores de los establos. No era un participante, sino un observador persistente, dotado de una sensibilidad aguda para las fisuras emocionales que la gente rica se esforzaba por ocultar. Su exclusión social había afilado su percepción, convirtiéndolo en un testigo involuntario de lo que ocurría tras los portones de hierro forjado que separaban su vida humilde del lujo decadente. Una tarde gélida, cuando la luz moría con un tono plomizo, Elías se acercó a la cerca perimetral. Lo que encontró no fue la indiferencia habitual, sino una escena de angustia primigenia. En un pequeño corral de entrenamiento auxiliar, el semental estrella de la finca, un pura sangre de nombre Eclipse, pateaba el suelo con una furia desorganizada, sus ojos inyectados en sangre, reflejando un terror que trascendía la simple incomodidad. Elías sintió la desesperación del animal como una vibración física que recorría la tierra mojada. No hubo palabras, ni siquiera un relincho de alarma audible, solo una súplica muda en la desesperación de sus movimientos. El caballo estaba acorralado por algo que no era físico, sino una presencia o el recuerdo fresco de un acto violento presenciado. Elías, ajeno a la vida de lujos de la hacienda, sabía reconocer el miedo auténtico. Minutos después de presenciar aquella agonía equina, una figura oscura, apresurada y envuelta en una gabardina gruesa, salió de la sección trasera del establo principal. La silueta arrastraba algo pesado y cubierto por una lona de arpillera que dejó un rastro de humedad y barro en el camino de grava. La figura se dirigió con pasos largos y calculados hacia la zona menos visible de la propiedad, la arboleda olvidada que lindaba con el pantano. Elías, congelado en su posición y oculto por la niebla densa, asoció el terror mudo del animal con el movimiento furtivo y culpable de la silueta. Aquel evento se grabó en su memoria no como un accidente fortuito, sino como la manifestación tangible de una traición. La conexión era innegable, aunque totalmente ilógica para cualquier adulto. Días después, el silencio cargado de los susurros se rompió por la llegada de vehículos policiales. La matriarca de la finca, una mujer conocida por su férreo control social y su habilidad para manipular la verdad, había denunciado la desaparición de su esposo, don Horacio Cárdenas. Horacio, el pilar financiero y el motor de las operaciones ecuestres, se había esfumado sin dejar rastro, dejando tras de sí un vacío inquietante en el corazón de la hacienda. La policía local, acostumbrada a los juegos de poder y a mirar hacia otro lado en asuntos de la alta sociedad, pronto se vio superada por la intrincada red de deudas, envidias y relaciones familiares ocultas. La fiscalía, reconociendo la necesidad de desentrañar un misterio que amenazaba con escalar a escándalo público, solicitó la intervención de un especialista externo, alguien ajeno a las presiones locales. Entró en escena el inspector Ramiro Solís. Solís no era un hombre de interrogatorios agresivos. Su método se basaba en escuchar los susurros de los hechos ignorados y en la lógica implacable. Su reputación radicaba en desmantelar narrativas cuidadosamente construidas. Su llegada rompió la burbuja de autosuficiencia de la familia Cárdenas, una familia que se creía por encima de la ley del escrutinio. El caso de don Horacio, oficialmente catalogado como una desaparición, olía a encubrimiento desde la primera inspección que realizó Solís en la ostentosa pero fría mansión. El inspector entendía que en entornos tan cerrados,
La verdad no se gritaba por las víctimas, sino que se transmitía a través de los eslabones más débiles de la cadena social. La clave no estaría en los alibis perfectos de los herederos y socios, sino en la perspectiva de aquellos que vivían al margen y veían sin ser vistos. Elías, el niño rechazado, se convertiría sin saberlo en el primer y más crucial punto de inflexión en la investigación. El inspector Solís pronto intuiría que la verdad sobre don Horacio estaba enterrada bajo capas de ambición financiera y codicia, y que la única testigo genuina de los momentos finales había sido una criatura acorralada, cuyo terror mudo había sido interpretado únicamente por un niño que por su propia exclusión había aprendido a entender el lenguaje universal de la desesperación. La búsqueda de justicia se iniciaba en el silencio que rodeaba a Eclipse, el pura sangre, y en el recuerdo imborrable de una figura que arrastraba una pesada lona hacia la oscuridad. El misterio central no era dónde había ido don Horacio, sino quién había orquestado el miedo que lo precedió. Part 1. The Enigma, The World, la Hacienda. Los susurros era una trampa estética. Sus vastos terrenos, diseñados para evocar una nobleza intemporal, funcionaban en realidad como un laberinto emocional. Los muros de piedra no solo separaban la propiedad del mundo exterior, sino que también contenían la toxicidad interna de la familia Cárdenas. Solís pasó los primeros 2 días estudiando el ambiente, no las pruebas. Observó cómo la niebla se adhería a los setos tallados y cómo el silencio engullía el sonido de los cascos de los caballos. La familia Cárdenas se componía de 3 ejes principales que giraban alrededor del agujero dejado por don Horacio. Primero, doña Leonor Cárdenas, la esposa, una mujer de 50 y tantos años, con una belleza severa que el dolor no había logrado mitigar, aunque Solís sospechaba que ese dolor era puramente escénico. Leonor gestionaba la parte social y el prestigio ecuestre de la hacienda. Luego estaban los hijos. Ricardo, el primogénito, un hombre impulsivo y con una evidente necesidad de control que había estado presionando a su padre para vender la hacienda y saldar deudas de juego que, según los rumores, ascendían a cifras astronómicas. Finalmente, Valeria, la hija, reservada y aparentemente la más afectada, aunque su tristeza era tan pulcra que resultaba sospechosa. Valeria gestionaba la contabilidad de la finca, un trabajo que, dada la situación financiera rumoreada, debía ser una pesadilla. Solís se centró en el estudio de la escena inicial en la oficina de don Horacio. No había signos de lucha ni de entrada forzada. El escritorio estaba limpio, salvo por una carpeta abierta que contenía documentos de inversión en el extranjero, y curiosamente una postal antigua de un faro solitario en la costa. Lo más significativo fue la ausencia. Faltaba el portátil personal de don Horacio y una pequeña caja de seguridad empotrada en el suelo, que había sido cuidadosamente arrancada, dejando un círculo de cemento roto. El robo parecía ser el motivo evidente, pero la precisión con la que se había ejecutado sugería un conocimiento íntimo de la rutina de la casa y de las defensas de la caja. El inspector se reunió con Elías, no en la hacienda, sino en la pequeña casita de campo donde vivía el niño con su abuela. Solís no lo interrogó formalmente, simplemente lo observó. Le preguntó sobre el semental, Eclipse, sobre su carácter y sus hábitos. Solís notó que al mencionar el nombre del caballo, los ojos de Elías, normalmente distantes, se encendieron con una intensidad atípica. Elías relató la escena del animal acorralado con una calma impresionante, describiendo el terror del caballo como si fuese el suyo propio. Mencionó la figura oscura y la lona. Solís conectó los puntos de inmediato. Si el caballo se asustó antes o durante el acto de arrastrar el bulto, el crimen era reciente, y el animal había sido el único testigo ocular del movimiento del cuerpo. Elías
No pudo identificar a la persona bajo la gabardina. La niebla y la distancia eran demasiado grandes. Sin embargo, proporcionó un detalle crucial. La figura cojeaba levemente, un movimiento casi imperceptible en la pierna izquierda, como si tuviera una lesión antigua o una articulación rígida. Este detalle minúsculo y aparentemente irrelevante se convirtió en el primer y único rastro físico proporcionado por un testigo. Solís agradeció al niño, sintiendo que acababa de recibir una llave maestra para la opaca prisión de la familia Cárdenas. La investigación oficial apenas comenzaba, pero la verdad ya había susurrado desde los confines de la propiedad. Part 2. The Investigation. The Calling. Solís, armado con la imagen de un cojeo leve, regresó a los susurros. El primer paso fue mapear quién en la hacienda, tanto de la familia como del personal, presentaba alguna anomalía en su marcha. La lista de sospechosos se limitó de inmediato. El cojeo no era un indicio de culpabilidad, sino un filtro indispensable. El personal de la hacienda era escaso y de larga data. El capataz de los establos, un hombre llamado Anselmo, presentaba una ligera rigidez en la rodilla derecha debido a una vieja caída de caballo, pero no encajaba con el movimiento descrito por Elías. Doña Leonor, Ricardo y Valeria caminaban con una normalidad impecable. Su arrogancia no permitía debilidades físicas visibles. Sin embargo, había un miembro del personal que había pasado desapercibido en el primer barrido, el veterinario de la finca, el doctor Germán Torres. El doctor Torres había sufrido un accidente de motocicleta hace años que le había dejado una secuela permanente en su cadera izquierda. Su cojera era sutil, a veces casi imperceptible si se movía despacio. Torres era un hombre respetado y discreto, con acceso total a toda la propiedad, incluyendo la oficina de don Horacio, ya que manejaba los registros de salud de los valiosos sementales. Torres no estaba en la lista de los inicialmente entrevistados porque no era parte de la familia ni del personal interno de la casa principal. Mientras Solís investigaba los movimientos del veterinario, la familia Cárdenas proporcionaba sus alibis. Ricardo afirmó haber estado en la ciudad resolviendo negocios urgentes esa noche, con recibos de cena y testigos poco fiables. Valeria aseguró que había estado revisando inventarios en el ala de contabilidad hasta tarde. Doña Leonor alegó haber estado en su habitación, meditando, un alibi que dependía únicamente de su palabra. Los alibis eran sólidos en apariencia, pero carecían de la espontaneidad de la verdad. Solís descubrió que don Horacio había estado a punto de tomar una decisión financiera importante. Había planeado vender Eclipse, el semental de pedigrí, para pagar una porción considerable de las deudas de Ricardo. La venta estaba programada para la semana siguiente. Sin embargo, Valeria, la contadora, había intentado detener la venta argumentando que Eclipse era la joya de la corona y que su valor aumentaría si se le mantenía en los susurros. Este conflicto por el caballo se convirtió en el primer gran hilo rojo, una motivación económica clara. El inspector también investigó la arboleda olvidada, la zona señalada por Elías. La tierra era pantanosa y densa, dificultando el rastreo. Tras horas de búsqueda minuciosa, Solís encontró algo enterrado superficialmente cerca de la línea de agua, la lona de arpillera que Elías había descrito. Estaba cubierta de barro, pero al examinarla se reveló una mancha oscura y coagulada que la policía forense identificó rápidamente como sangre humana. Aunque no había cuerpo, el hallazgo confirmaba el testimonio del niño y convertía la desaparición en un caso de homicidio. El perpetrador había tenido que deshacerse del cuerpo en las profundidades del pantano, un lugar donde la recuperación sería casi imposible. Part 3. The Suspects. Trials of Faith. La confirmación de la violencia intensificó la presión.
Solís se centró en los tres sospechosos principales: Ricardo, motivo económico urgente y desesperación por el juego; Valeria, motivo de protección patrimonial y posible resentimiento por la tiranía paterna; y el doctor Torres, la cojera, el acceso y un motivo aún por descubrir. Solís investigó el pasado de Torres. El veterinario había trabajado en los susurros por 15 años. Su vida parecía intachable, dedicada a los animales. No obstante, Solís descubrió un secreto financiero bien guardado. Torres, aunque bien pagado, estaba sosteniendo económicamente a su anciana madre en un costoso centro de cuidados especializados. El costo de este cuidado era insostenible con su salario. Además, Torres había estado recibiendo pagos irregulares y sustanciales directamente de don Horacio durante los últimos 2 años, pagos que no figuraban como salario. Estos pagos cesaron abruptamente 3 meses antes de la desaparición. Esto sugería que don Horacio estaba chantajeando o sobornando al veterinario, o bien le pagaba por un servicio secreto e ilegal. El inspector confrontó a Torres con la evidencia de la cojera y los pagos irregulares. El veterinario se mostró visiblemente nervioso, pero mantuvo su compostura profesional. Explicó que la cojera era una vieja herida y que, si bien había estado en la hacienda esa noche, fue solo para atender a otro caballo con cólico y que se había marchado antes de la medianoche. Respecto a los pagos, Torres reveló un secreto que introdujo un nuevo nivel de traición en la narrativa. Don Horacio estaba involucrado en un esquema de fraude de seguros de caballos. El plan consistía en fingir la muerte o lesión grave de sementales de menor valor para cobrar las pólizas infladas. Y Torres era el encargado de ejecutar los procedimientos médicos necesarios para simular la enfermedad. Torres afirmó que don Horacio, al saber que Ricardo estaba a punto de perder una fortuna en el juego, había decidido realizar un último fraude masivo, esta vez involucrando a Eclipse. Torres se había negado, poniendo fin a la colaboración y a los pagos. Su negativa había provocado una violenta discusión con don Horacio. Solís notó que Torres no solo tenía el acceso y la cojera, sino ahora un conflicto explosivo con la víctima. Mientras tanto, la investigación sobre Ricardo reveló algo aún más inquietante que las deudas de juego. El análisis de los documentos de inversión extranjeros encontrados en el escritorio de don Horacio mostró que Ricardo no solo estaba endeudado, sino que había estado desviando fondos de la hacienda durante meses para cubrir sus pérdidas, falsificando la firma de su padre. Don Horacio había descubierto el desfalco el mismo día de su desaparición y había convocado a Ricardo a una reunión para enfrentarlo, según el testimonio de un sirviente. Ricardo tenía el motivo más directo y la oportunidad. Valeria, en cambio, reveló su propia verdad en una entrevista posterior con Solís. Ella confesó que, si bien quería proteger la hacienda y a Eclipse, su verdadero resentimiento provenía de la postal del Faro. Esa postal había sido enviada a don Horacio por una mujer que no era su madre, Leonor. Valeria había guardado el secreto de la infidelidad de su padre durante años. Ella sospechaba que don Horacio planeaba abandonar a la familia por esa mujer. El motivo de Valeria no era financiero, sino emocional: la preservación de la apariencia de su familia y el control sobre su propio futuro en la hacienda. Ella poseía el conocimiento íntimo de la casa y el resentimiento acumulado. Solís se encontró con 3 sospechosos fuertes: Torres, el cooperador silencioso y cojo, cuya negativa a cometer fraude generó un conflicto; Ricardo, el hijo pródigo desesperado por evitar la ruina y la vergüenza; y Valeria, la hija que intentaba mantener el honor familiar a toda costa. Cada uno tenía un motivo de vida o muerte, y cada uno tenía una mentira que encubrir. La lona ensangrentada y el miedo de Eclipse eran las únicas realidades incuestionables. Part 4. The Twist, Turning Point.
La investigación se estancó momentáneamente en el triángulo de álibis y medias verdades. Solís sabía que uno de los álibis era falso, y la llave seguía siendo el detalle del cojeo sutil. Volvió a la oficina de don Horacio para realizar una inspección final, centrándose en el área donde la caja fuerte había sido extraída. Allí, bajo el polvo levantado por la extracción violenta, Solís encontró un objeto minúsculo que la policía forense había pasado por alto, un fragmento metálico extremadamente fino y curvado. No era parte de la caja fuerte ni del cemento. Solís lo identificó como parte de la herradura especial utilizada en la pezuña de un caballo, un tipo de herraje correctivo que solo se utilizaba en caballos con problemas específicos de locomoción. El inspector recordó la cojera. Elías había descrito un movimiento anormal que coincidía con la lesión del doctor Torres. Pero si el responsable de arrastrar el cuerpo había sido Torres, ¿por qué habría dejado ese fragmento? Y lo más importante, ¿qué caballo había estado calzado con un herraje correctivo? Solís regresó a los establos e interrogó a Anselmo, el capataz, sobre los caballos con problemas de pezuñas. Anselmo confirmó que Eclipse, el semental, gozaba de perfecta salud. Sin embargo, había otro caballo en un establo aislado, más antiguo y menos valorado, llamado Fantasma. Fantasma había sido el semental estrella antes de Eclipse, pero una lesión en la pata izquierda lo había marginado, requiriendo un herraje terapéutico especial para corregir su pisada. Este caballo apenas se usaba y era cuidado en solitario en un anexo. La revelación golpeó a Solís con la fuerza de un rayo. Si el fragmento metálico venía de una herradura correctiva, el cojeo sutil que Elías había observado no era humano, sino animal. Elías no había visto a una persona cojear. Había visto a alguien arrastrando la lona mientras era seguido de cerca por el caballo fantasma. Solís revisó el testimonio de Elías. El niño había dicho que, tras presenciar el miedo de Eclipse en el corral, la figura oscura había salido del establo principal y arrastrado algo pesado. El miedo de Eclipse era real, pero el fragmento de herradura de Fantasma en la oficina indicaba que Fantasma había estado presente o había sido movido en el momento del robo de la caja fuerte, probablemente en el establo principal. El verdadero giro de la trama se presentó al unir la cojera de Fantasma y el miedo de Eclipse. ¿Por qué el fragmento de herradura de Fantasma estaba en la oficina de don Horacio? Fantasma no era el caballo estrella. Su presencia indicaba que don Horacio había estado en contacto con Fantasma en la noche del asesinato, posiblemente justo antes de ser atacado. Y si Fantasma fue el que dejó la pista, ¿quién de los sospechosos tenía una conexión inusual con ese caballo en particular? Valeria, la hija. Su amor por los caballos se había enfocado en Fantasma desde que Eclipse lo había suplantado. Era la única que lo cuidaba personalmente y la única que podría haberlo movido sin levantar sospechas. El alibi de Valeria, revisando inventarios en el ala de contabilidad, la colocaba en una zona adyacente al anexo donde se guardaba a Fantasma. Solís ya no buscaba una cojera humana, buscaba una conexión con el caballo olvidado. Part 5. The Confrontation. The Test. Solís orquestó una reunión de confrontación en la hacienda, invitando a doña Leonor, Ricardo, Torres y, crucialmente, a Valeria. No mencionó el fragmento de herradura de Fantasma de inmediato. Comenzó revelando el fraude de seguros de caballos que involucraba a Torres y don Horacio. Esto exoneró a Torres de ser el asesino, ya que su móvil era detener el crimen, no cometerlo. Luego, Solís se centró en Ricardo detallando el desfalco. Ricardo, acorralado, confesó el robo de dinero, pero negó el asesinato, alegando que su padre lo había citado, pero que la reunión se canceló inesperadamente y que él se marchó al bar en la ciudad. Entonces, Solís se dirigió a Valeria, describiendo el terror de Eclipse y el rastro de la lona.
Le preguntó por qué un fragmento de la herradura de Fantasma, su caballo, estaba incrustado en el cemento roto de la oficina de su padre. Valeria intentó mantener la calma, alegando que el fragmento debía haber sido llevado allí por su padre, quien a veces visitaba los establos. Solís negó la posibilidad. El fragmento se encontró en el agujero de la caja fuerte. Implicaba que Fantasma había estado en la oficina mientras la caja fuerte estaba siendo arrancada. Solís presentó la hipótesis. Don Horacio no había sido asesinado por robar la caja fuerte. Había sido asesinado por lo que había en ella, la evidencia de sus crímenes, no solo el desfalco de Ricardo, sino los documentos originales del fraude de seguros y, más importante, una escritura de transferencia de propiedad. Solís reveló lo que encontró al investigar la postal del Faro. Don Horacio no planeaba irse con una amante. Planeaba transferir la propiedad de los susurros, no a sus hijos, sino a la mujer del Faro, una antigua socia de negocios que había guardado un secreto por él. Esta transferencia habría dejado a Leonor y a los niños en la bancarrota. El inspector explicó que Valeria había ido a la oficina esa noche, no para revisar inventarios, sino para robar los documentos que desmantelarían a su familia. Ella había llevado a Fantasma consigo, quizás para calmarlo, o quizás porque necesitaba un caballo en esa área para cubrir su presencia. Fantasma, por su cojera, había golpeado accidentalmente su herradura correctiva en el cemento expuesto, cuando Valeria, en medio del robo, se encontró con su padre. La verdad emergió en el rostro de Valeria. Al encontrarse con su padre, la confrontación por la transferencia de la hacienda escaló rápidamente. Don Horacio, al ver que Valeria estaba robando los documentos para proteger la propiedad familiar de sus planes de fuga, se sintió traicionado por la única hija que creía leal. Solís notó un pequeño rasguño, casi invisible, en la muñeca de Valeria, justo debajo de la manga de su chaqueta. Le preguntó cómo se lo había hecho. Valeria, al borde del colapso, miró a su madre, Leonor, en busca de apoyo, pero Leonor desvió la mirada. Solís comprendió que Leonor lo sabía, o al menos lo sospechaba. El inspector reveló que la evidencia en la lona no era solo sangre. También había un rastro microscópico de sedantes equinos, los mismos utilizados por el veterinario, Torres. Quienquiera que arrastró el cuerpo tenía acceso a esos sedantes. Valeria, al ser la contadora de la hacienda y la encargada de las cuentas de farmacia veterinaria, tenía ese acceso. La confrontación culminó cuando Solís demostró que Valeria no solo había tomado la caja fuerte, sino que había inyectado a su padre una dosis letal de un sedante equino potente para silenciarlo rápidamente y luego arrastrar el cuerpo con la ayuda de la lona. Ella no planeaba matarlo, solo silenciarlo. Pero el pánico la llevó a usar la única herramienta que tenía a mano en la farmacia de los establos. El miedo del caballo Eclipse que vio Elías fue el resultado directo de ver una lucha silenciada en el establo adyacente, un acto de violencia fría perpetrado por su cuidadora. Part 6. The Revelation. Valeria rompió su silencio. No lo hizo por confesión, sino por justificación. Había actuado para salvar la hacienda y el honor de la familia. Don Horacio iba a destruir el legado por una mujer externa. Ella había tomado los documentos y el dinero, no por avaricia, sino para restaurar la estabilidad financiera de los susurros y pagar las deudas de Ricardo, evitando así la ruina total. Elías, el niño rechazado, se reveló como el testigo más veraz, no por haber visto el rostro de la asesina, sino por haber interpretado la verdad a través del miedo animal. El semental Eclipse, acorralado por el horror presenciado, y Fantasma, cuya herradura en la oficina ligaba a su cuidadora favorita con la escena del crimen. La verdad estaba en la periferia, en lo que nadie más consideró importante. Solís aseguró que la cojera de Fantasma, lejos de ser un detalle sin importancia,
había sido la firma del crimen. El asesino no era un cojo humano, sino la sombra de un caballo. Valeria, la hija que intentó salvar el patrimonio familiar, terminó destruyendo su vida y el prestigio que tanto anhelaba proteger. La justicia, aunque lenta, se había manifestado. El cuerpo de don Horacio nunca sería encontrado en el pantano, pero la evidencia forense en la lona y la cadena de deducción de Solís eran irrefutables. Doña Leonor observó la caída de su hija con una frialdad calculada, una mujer más preocupada por el escándalo público que por la tragedia de su propia familia. Ricardo, liberado de la sospecha de asesinato pero no del desfalco, vio cómo sus deudas serían saldadas con el dinero recuperado de la caja fuerte, pero a costa de la libertad de su hermana. Solís concluyó que el dinero de la caja fuerte, robado por Valeria, nunca estuvo destinado a un uso personal, sino a cubrir las deudas de la hacienda, actuando como una especie de justicia distributiva retorcida. La obsesión por el control y el miedo a la pérdida del estatus habían llevado a Valeria a cometer el crimen perfecto, arruinado por un fragmento de metal y el agudo ojo de un niño. Part 7. The Resolution Transcendent Conclusion. La detención de Valeria fue un evento silencioso y humillante. Los susurros, envueltos en la niebla perpetua, finalmente revelaron su podredumbre interna. La noticia de la verdad, aunque suavizada para proteger la imagen de la alta sociedad, se filtró. La hija modelo había matado a su padre para salvar la herencia. El inspector Solís empacó sus cosas. Había resuelto el caso, pero no sentía triunfo. La verdad encontrada rara vez traía paz. Solo cambiaba la forma del sufrimiento. La ambición y la traición habían sido las verdaderas armas. Antes de partir, Solís visitó a Elías por última vez. Le dijo que su testimonio, la interpretación del miedo de un animal acorralado, había sido la clave que desmanteló la mentira. Elías escuchó, sin regocijo. Él había entendido el lenguaje de la desesperación, la súplica muda por ayuda, y esa súplica había sido la única verdad incontaminada en toda la hacienda. El semental Eclipse, liberado de la presencia de don Horacio y de la violencia presenciada, comenzó a mostrar signos de calma. Elías, el marginado, había traído una justicia sombría a un mundo que lo había rechazado, demostrando que la verdad a menudo se esconde en los lugares más silenciosos y en las voces que no tienen palabras. Los susurros seguirían en pie, quizás con un nuevo dueño, quizás con nuevos secretos, pero el silencio que antes protegía el crimen ahora resonaba con el peso de la culpa expuesta. Elías continuaría observando desde los márgenes, sabiendo que la verdad es un lenguaje que se aprende en la soledad y que a veces un caballo acorralado puede gritar más fuerte que cualquier ser humano. La justicia, para Solís, no era la ley, sino la restauración del equilibrio, incluso si implicaba la destrucción de una familia noble. La búsqueda había terminado, y el elixir, aunque amargo, era la revelación de que la lealtad y el honor pueden ser máscaras mortales. Solís se marchó, llevándose consigo la certeza de que las peores traiciones siempre ocurren a puerta cerrada. La calma aparente que siguió a la conclusión del caso no era sinónimo de sanación, sino más bien el peso de una verdad que se había posado sobre la arquitectura de la propiedad. El ambiente, antes tenso y opaco por los secretos, se transformó en un repositorio de melancolía tangible. La mansión se erigía ahora no como un símbolo de nobleza ecuestre, sino como un mausoleo de ambiciones fallidas. La mampostería gruesa y los caminos de grava, diseñados para conferir permanencia, de pronto parecían débiles ante la corrosión psicológica de lo ocurrido. Se había demostrado que la riqueza, por inmensa que fuese, no podía comprar la invisibilidad total frente a la atrocidad. Ahondando en la metodología del inspector Solís, se entiende que su verdadero éxito residía en la negación de la fachada.
No se trataba solo de encontrar al culpable, sino de desmantelar la coreografía social que protegía el crimen. Solís comprendía que las estructuras sociales herméticas, como la alta sociedad de los susurros, crean su propio código de silencio, donde la primera línea de defensa de un perpetrador no es el alibi, sino la incredulidad automática que rodea a su prestigio. Era necesario entonces buscar la fractura en el sistema, ese punto de vista que, por estar excluido de la toxicidad central, conservaba su visión prístina de los hechos. Además de esto, la investigación reveló la profunda interconexión entre la salud financiera y la salud moral de la familia. El declive económico no solo generó el motivo más directo para el parricidio, sino que también actuó como un catalizador que obligó a los involucrados a abandonar sus roles preestablecidos. El miedo a la bancarrota se manifestaba no solo en los libros contables, sino en una desesperación que rompía los lazos parentales, demostrando que el patrimonio era más valioso que la vida misma o el afecto filial. Por consiguiente, el móvil se reveló como una compleja ecuación donde la supervivencia del estatus operaba como una fuerza destructiva superior a cualquier impulso de codicia individual. A pesar de la sofisticación de los engaños, existía una ley de causalidad ineludible que Solís aprovechó para tejer su red. El perpetrador, en su apuro por ocultar la evidencia, cometió errores que eran reflejos inconscientes de su propia rutina. No se trataba de fallos lógicos grandilocuentes, sino de pequeñas anomalías físicas que solo un ojo externo, desinteresado en el drama humano, podía registrar y elevar a la categoría de pista. En este sentido, la verdad se comportaba como un residuo molecular, una prueba casi etérea que requería una capacidad deductiva enfocada en la periferia de lo obvio. El detective se convirtió en un arqueólogo de la mentira, cavando bajo los estratos de las declaraciones ensayadas hasta encontrar la huella original del pánico. Consecuentemente, el eco de los susurros se propagó mucho más allá de los portones. El caso se convirtió en un espejo para otros círculos de poder, una advertencia tácita sobre la fragilidad de las apariencias. La revelación pública funcionó como un escarnio social, forzando a la élite a enfrentar la incómoda realidad de que sus cimientos estaban construidos sobre barro moral. El prestigio, antaño un escudo impenetrable, ahora mostraba sus grietas, sugiriendo que cualquier pequeña transgresión, por mejor encubierta que estuviera, podía desmoronarse por un detalle accidental o la percepción inesperada de un observador sin voz. El dilema final, por lo tanto, recaía en el destino del propio latifundio. Una vez que un espacio ha sido testigo de un acto de violencia fundamental, esa impronta permanece. La hacienda, despojada de su aura de invencibilidad, estaba condenada a llevar el estigma de la fatalidad. Intentar borrar la historia resultaba inútil. La verdad, como un ácido lento, se había grabado en el alma de los susurros. La sombra del crimen flotaría permanentemente sobre los campos de entrenamiento y los establos, una lección silente sobre cómo la búsqueda desenfrenada del control termina por devorar a quienes la persiguen. Doña Leonor Cárdenas navegó la ola del escándalo con una frialdad que helaba el aire circundante. Su duelo, notoriamente escenificado, no era por la pérdida de un esposo o el encarcelamiento de una hija, era, esencialmente, por la devastación de su imagen social, cuidadosamente labrada. La matriarca se dedicó a una campaña metódica para reencuadrar la narrativa ante el círculo social de la región, buscando presentar a Valeria no como una asesina fría y calculada, sino como una víctima de la presión patriarcal, un alma noble forzada a un acto desesperado de lealtad al linaje. Este esfuerzo denodado por controlar la opinión pública, minimizando la monstruosidad del parricidio, demostraba que para ella la verdadera tragedia residía en la pérdida del respeto y la admiración sociales,
no en la fractura irreparable de su núcleo familiar. Ricardo, por otro lado, se encontró en una coyuntura moral insostenible. Aunque la caja fuerte sustraída de don Horacio, junto con la liquidación de ciertos activos menores de la hacienda, había proporcionado los fondos necesarios para neutralizar sus ruinosas deudas de juego, el dinero estaba irrevocablemente contaminado por el sacrificio de su hermana. Este capital recuperado actuaba como un lastre invisible, un recordatorio constante de que su propia liberación financiera había sido comprada con la libertad ajena y la ruina moral de su estirpe. Por ende, la ansiada estabilidad se manifestaba ahora como una jaula dorada. Había escapado de la bancarrota económica solo para sumergirse en una miseria ética perpetua, obligado a convivir con la conciencia de su supervivencia parasitaria. A nivel operativo, la hacienda Los Susurros comenzó a mostrar síntomas de abandono estructural que trascendían las cuentas bancarias. Ya no era una cuestión de flujo de caja, sino de ánimo colectivo. La desmoralización entre los mozos de cuadra y el personal doméstico se hizo palpable. La lealtad, antes cimentada en la autoridad férrea, y el respeto al poder de don Horacio, se disolvió en un cinismo generalizado y soterrado. En consecuencia, la calidad del manejo equino y el mantenimiento de las instalaciones decayó sutilmente. El pulso vital de la hacienda, que dependía de la disciplina y la pasión por la cría, se había extinguido, reemplazado por la mera inercia administrativa. Además, la atmósfera de sospecha residual impedía que cualquier nuevo liderazgo familiar se consolidara, dejando a la propiedad en un estado de limbo administrativo y espiritual, un cuerpo sin cabeza funcional. Consiguientemente, el conocimiento adquirido por Elías, el niño marginado, lo condenaba a una forma única de aislamiento. La capacidad de discernir el terror mudo de Eclipse, que lo había convertido en un instrumento de la justicia, se convirtió en una doble atadura. Su sensibilidad, antes una herramienta, ahora lo forzaba a percibir la falsedad en cada interacción humana que presenciaba. Elías ya no podía experimentar la inocencia ingenua. Cada mirada furtiva o cada silencio ajeno le sugería una verdad oculta, potencialmente peligrosa. La sabiduría adquirida no se reveló como un premio, sino como una cicatriz que lo marcaba como un eterno extranjero, un decodificador involuntario de la hipocresía que seguía operando en las sombras de la opulencia. Pese a que el sistema judicial había clausurado el expediente con un veredicto de culpabilidad, la verdadera redención moral para los habitantes de Los Susurros permanecía inalcanzable y distante. El éxito del veredicto solo aplicó la ley al síntoma, el asesinato, sin sanar la enfermedad subyacente, una cultura de engaño arraigada en la preservación del status quo. Por añadidura, la justicia legal se reveló como un paliativo insuficiente, pues el resto de la familia y la sociedad circundante aprendieron la lección equivocada, que el verdadero peligro no reside en el crimen en sí, sino en la deficiencia de la ejecución que permite el descubrimiento. Esta amarga conclusión dejó al inspector Solís con la certeza de que, en ocasiones, desenmascarar la verdad es meramente exponer la escala de la depravación humana sin ofrecer un camino de retorno a la virtud perdida, dejando a la hacienda como un monumento frío a la traición familiar. El inspector Solís, al retirarse de Los Susurros, no clausuró el expediente de su mente, simplemente archivó la evidencia física para dar paso al análisis de la criptografía emocional que tejía el drama. Su método trascendía la simple cadena de custodia, enfocándose en cómo el peso invisible del crimen reconfiguraba la psicología de los supervivientes. Es imprescindible considerar que la eliminación de don Horacio, si bien resolvió la crisis de liquidez de Ricardo, desató una nueva forma de escasez, la de la autoridad moral. Ahora bien,
La percepción que la sociedad regional tenía de doña Leonor sufrió una metamorfosis lenta pero corrosiva. Anteriormente vista como el baluarte de la distinción, su obstinada defensa de la apariencia, incluso frente a la verdad revelada, la degradó sutilmente a los ojos de sus pares. Aquella insistencia en manipular los hechos, en lugar de aceptar la mancha, era interpretada como una muestra de debilidad de carácter, un intento fútil de detener la marea del oprobio. La sociedad, aunque hipócrita, valora la aceptación forzosa de la penitencia, y al negarse Leonor a este rito social, su reputación comenzó a disolverse como azúcar en la llovizna. Adicionalmente, el trauma no se limitó a los Cárdenas, sino que se filtró en el tejido de la comunidad laboral. Los mozos y capataces, aquellos cuyo trabajo definía la excelencia de la hacienda, experimentaron una pérdida de identidad profesional. Su oficio, centrado en el cuidado meticuloso de ejemplares ecuestres de élite, se había desvirtuado. El recuerdo de la violencia en los establos mancillaba el espacio sagrado de su dedicación. Consecuentemente, el orgullo artesanal se evaporó. La rutina de la limpieza y el entrenamiento se convirtió en una labor puramente mecánica, desprovista del alma y el entusiasmo que antes caracterizaba a los susurros, afectando indirectamente la calidad intrínseca del patrimonio equino. Otro aspecto crucial de la repercusión fue la alteración de la dinámica financiera externa. Los bancos y los socios comerciales, si bien recibieron el pago de las deudas principales, impusieron un escrutinio asfixiante sobre cualquier transacción futura de la hacienda. La reputación de inestabilidad y violencia familiar actuó como un veneno sutil que encareció el crédito y alejó a potenciales inversionistas de alto nivel. Así, la ilusión de haber salvado el patrimonio mediante el crimen se desvanecía ante la realidad de un aislamiento económico progresivo. Pensemos ahora en Elías, cuya aguda observación le había conferido una comprensión precoz de la maldad adulta. Su intelecto, antes enfocado en sobrevivir a la exclusión, se había agudizado hasta convertirse en un radar para la disonancia cognitiva. Este desarrollo intelectual, sin embargo, conllevó un precio emocional, una hipervigilancia constante. Elías ya no se limitaba a observar el miedo, ahora lo buscaba activamente, incapaz de confiar en las promesas de normalidad que la vida intentaba ofrecerle. Su refugio se hallaba en el silencio de los animales, en cuya honestidad instintiva encontraba un contrapunto a la sofisticada mendacidad humana. Por consiguiente, la revelación del crimen no solo expuso a Valeria, sino que también iluminó las fallas sistémicas del entorno. Demostró que la estructura de los susurros dependía de una tiranía implícita que don Horacio ejercía para mantener el orden. Al caer el tirano, la anarquía latente, representada por el desfalco de Ricardo y la desesperación de Valeria, se hizo evidente. La hacienda, en esencia, carecía de un principio rector más allá del miedo y la codicia. Su magnificencia era una cáscara que ahora se resquebrajaba bajo el peso de su propia vacuidad moral. Esta ausencia de ética fundacional auguraba una desintegración paulatina de la propiedad, independientemente de quién asumiera la administración formal. La tierra misma parecía rechazar la herencia de la perfidia. La estructura hidráulica de la hacienda, crucial para su prestigio agrícola y paisajístico, comenzó a fallar sutilmente en los meses posteriores a la resolución del caso. La compleja red de canales y diques que regulaba la irrigación de los vastos pastizales y que antaño era vigilada con celo casi religioso, experimentó fugas y bloqueos menores que el personal, desmoralizado y disperso, ya no corregía con la diligencia acostumbrada. Este descuido, reflejo directo de la desatención gerencial post-crimen, se tradujo en una cosecha irregular. El suelo,
que antes era fértil y obediente, ofrecía rendimientos raquíticos, y el agua que fluía por los canales, saturada de la humedad del pantano cercano que había engullido el cuerpo, parecía exudar la toxicidad del ambiente moral, marcando una correspondencia sombría entre el estado de la tierra y el alma de sus propietarios. Por otra parte, la defensa legal de Valeria se concentró astutamente en la atenuante de estado de emoción violenta, una estrategia desesperada para humanizar su acto ante el tribunal. Sus abogados argumentaron que el conocimiento del desfalco de Ricardo y la inminente transferencia de bienes orquestada por don Horacio habían provocado en ella un colapso psíquico momentáneo. Esta maniobra legal buscaba categóricamente evitar la calificación de alevosía y premeditación pura, intentando así reducir la pena máxima. El objetivo era que la justicia viera el acto no como un plan meticuloso de eliminación, sino como el estallido trágico de una lealtad filial distorsionada que priorizó el linaje sobre la vida individual. En una esfera completamente distinta, el destino de los caballos testigos tomó un matiz profundamente simbólico. Eclipse, el semental de pedigrí, fue retirado inmediatamente de los circuitos de alta competencia. Su valor genético se mantenía, pero su aura de invencibilidad y exclusividad había sido irrevocablemente mancillada por el conocimiento público de su papel incidental en el drama. Su presencia ahora evocaba el horror presenciado, impidiendo su comercialización al precio de élite. Paralelamente, Fantasma, el caballo con el herraje correctivo que proveyó la pista crucial, fue relegado permanentemente a un potrero remoto. Su cojera, antes solo un defecto físico, se percibía ahora como el oráculo de la verdad, y su figura se convirtió en un recordatorio incómodo de la falla humana, resultando en una aversión instintiva por parte del personal de cuadra. Es menester señalar, además, la honda crisis que sobrevino en las instituciones locales de fomento agropecuario y ecuestre. Don Horacio no solo había sido un empresario prominente, sino un mecenas fundamental, responsable de financiar proyectos clave de infraestructura y programas de apoyo rural mediante donaciones generosas. Su desaparición y el subsiguiente escándalo generaron un vacío presupuestario inmediato, obligando a los organismos gubernamentales a reajustar abruptamente sus prioridades y a exponer la dependencia estructural que mantenían con la fortuna Cárdenas. La ausencia de su influencia, que antes garantizaba la fluidez burocrática y política, perturbó seriamente el equilibrio económico de toda la región colindante a los susurros. Finalmente, detengámonos en la transformación esencial de la conciencia de Elías. Confrontado con la escala de la depravación que se ocultaba tras el lujo, el niño desarrolló una coraza de cinismo defensivo. Su intelecto ya no se limitaba a buscar el lenguaje del miedo en los seres vivos. Su enfoque se había reorientado hacia el análisis de la arquitectura del engaño. Dejó de interpretar súplicas emocionales y comenzó a examinar las fallas lógicas inherentes a las fachadas humanas. Para Elías, la hacienda se había transmutado en un vasto laboratorio existencial, donde la nobleza era un concepto falsificado y la verdad una mercancía demasiado volátil y dolorosa para ser manipulada por manos inexpertas. Esta perspectiva lo condenaba a una vigilancia perpetua, donde cada silencio era una confesión potencial y cada gesto de amabilidad una mentira a medio construir. Los costos ocultos de la verdad comenzaron a manifestarse en la infraestructura social que rodeaba a los susurros, afectando la confianza regional de manera irreversible. Anteriormente, la palabra de los Cárdenas servía como moneda de cambio informal, validando acuerdos, endosando préstamos y garantizando la honorabilidad en círculos empresariales cerrados. Al desvelarse el crimen y la subsecuente red de engaños, esta credibilidad se pulverizó.
Por consiguiente, los socios de menor envergadura que dependían del respaldo de la hacienda para sus propias operaciones comerciales experimentaron un inmediato aislamiento crediticio. Ninguna institución bancaria o inversionista estaba dispuesto a asumir el riesgo moral asociado a cualquier empresa que tuviera vínculos recientes, por tenues que fueran, con la desgracia de los Cárdenas. Profundizando en este deterioro, la gestión de la marca, los susurros en el mercado ecuestre internacional se volvió inviable. Si bien la calidad genética de los sementales persistía, el valor de la estirpe en las subastas de élite no se basa únicamente en la biología. Depende intrínsecamente de una narrativa de pureza y prestigio. La mancha del parricidio, magnificada por la prensa sensacionalista, transformó la marca de un símbolo de excelencia a un emblema de decadencia criminal. El nombre, que antes generaba reverencia, ahora suscitaba una morbosa curiosidad que contaminaba cualquier transacción. Por lo tanto, el mercado de alto valor simplemente desterró a los susurros, marginando a la hacienda a operar únicamente en circuitos de segunda categoría, donde los márgenes de ganancia eran notablemente inferiores y el prestigio nulo. Abordemos ahora la fractura generacional interna que el crimen acentuó. La generación de Ricardo, que heredó el control formal de la hacienda, poseía nulas herramientas para la reconciliación o la reconstrucción, más allá de la mera supervivencia financiera. Carecían de la visión a largo plazo o del sentido de responsabilidad comunitaria que paradójicamente don Horacio sí había mantenido, aunque fuera por razones estratégicas. Esta carencia se tradujo en decisiones operativas erráticas y cortoplacistas, como la venta apresurada de terrenos marginales a precios de liquidación para cubrir gastos corrientes. En contraposición, la antigua guardia de la hacienda, aquellos empleados con décadas de servicio, veían este desmantelamiento con profunda desazón, observando cómo la ambición desmedida y la incompetencia administrativa deshilachaban un legado que ellos habían contribuido a construir con su esfuerzo. Consideren además cómo la manipulación del recuerdo afectó la vida cotidiana de Elías. Si bien su testimonio fue crucial, la familia Cárdenas y sus allegados intentaron difuminar su papel, describiéndolo en corrillos sociales como un niño fantasioso o un testigo inducido. Esta campaña de desprestigio sutil, destinada a mitigar la credibilidad de la verdad ante la sociedad, obligó a Elías a desarrollar una introspección radicalmente escéptica. Su mente comenzó a catalogar la diferencia entre lo que la gente dice haber visto y lo que el entorno físico realmente comunicaba, transformándolo en un analista de la disonancia entre la palabra y la realidad. Esta habilidad, aunque invaluable para la deducción, lo aislaba aún más, ya que encontraba artificio en cada interacción superficial. Añadiendo una capa de complejidad, la crisis reveló la insuficiencia de la filantropía como escudo moral. Las donaciones de don Horacio, antes vistas como generosidad, se reinterpretaban ahora como un pago por silencio o una inversión en inmunidad social. Las fundaciones y proyectos que él patrocinaba cayeron en desgracia pública. Ya no se trataba de aceptar fondos, sino de rechazar la conexión con un apellido infame. Consecuentemente, el capital simbólico que los Cárdenas habían acumulado mediante obras de caridad se evaporó, dejando un vacío que ninguna cantidad de dinero restante podía llenar. Este fenómeno subraya cómo la memoria colectiva, una vez traicionada, ejerce una forma implacable de justicia social que supera el alcance de los tribunales. El vacío de liderazgo en los susurros generó una metástasis en la cadena de mando, donde la autoridad se fraccionó en pequeñas esferas de control ineficiente y conflictivo. La ausencia de don Horacio dejó un dilema sucesorio irresoluble, pues Ricardo,
El heredero nominal carecía de la visión estratégica y la disciplina necesaria para imponer respeto. Como resultado, los antiguos subalternos de Horacio, aquellos que manejaban áreas críticas como la compra de forraje o la logística de transporte equino, comenzaron a operar con una autonomía temeraria, desviando recursos o favoreciendo a proveedores personales. El sistema de monitoreo interno, antaño implacable, se relajó hasta convertirse en una mera formalidad burocrática, propiciando el ambiente ideal para el pequeño fraude cotidiano, el robo hormiga que carcomía el capital circulante de la hacienda. Sopesen ustedes cómo esta falta de dirección afectó la moral colectiva, se propagó la certeza de que el esfuerzo individual ya no se alineaba con la recompensa justa. Si el crimen había demostrado que las reglas podían romperse impunemente en la cúspide, el personal de base adoptó una postura de indiferencia y mínima contribución. Esta desidia no era rebeldía activa, sino una resignación silenciosa a la mediocridad. Los antiguos estándares de pulcritud en los establos, que eran el orgullo de la finca, cedieron ante una negligencia visible en el mantenimiento de equipos y en la alimentación precisa de los animales, deteriorando el capital humano tanto como el físico. Más allá de las pérdidas tangibles, la hacienda experimentó una diáspora de talento. Los expertos en genética equina, los herradores de prestigio y los entrenadores de élite que habían atraído a los susurros por su fama y capacidad financiera, buscaron oportunidades en propiedades rivales. Esta fuga de cerebros resultó en una transferencia de conocimiento irrecuperable, llevando consigo no solo la habilidad técnica, sino también los protocolos exclusivos de cría y entrenamiento que conferían a los caballos Cárdenas su ventaja competitiva. Consecuentemente, el fondo de sabiduría acumulada durante generaciones se disipó en cuestión de meses, dejando a la hacienda sin el savoir-faire indispensable para sostener su legado. Ahora bien, la repercusión social del caso forzó un reajuste en las jerarquías informales del pueblo cercano. Los susurros había sido históricamente un polo gravitacional, dictando modas, empleo y, en cierta medida, la distribución de poder político local. Al caer su prestigio, emergieron nuevos terratenientes y familias adineradas, antes opacadas, que intentaron llenar el vacío de influencia. Observen cómo este cambio de guardia generó inestabilidad. Los antiguos beneficiarios del mecenazgo de Horacio se encontraban ahora desprotegidos, mientras que los recién ascendidos carecían del capital social o la experiencia para ejercer una autoridad estabilizadora. La dinámica de poder se volvió fluida y conflictiva, creando un clima de incertidumbre que afectó desde los precios de las cosechas hasta las elecciones municipales. Es crucial entender la metamorfosis de Elías en este escenario de caos. Su habilidad deductiva comenzó a enfocarse en la interacción de los sistemas más que en las emociones individuales. Empezó a trazar diagramas mentales sobre cómo el mal funcionamiento en un área, la administración financiera, se correlacionaba directamente con el declive en otra, el mantenimiento hidráulico. Elías desarrolló una visión sistémica, entendiendo a la hacienda como un organismo enfermo donde cada síntoma estaba interconectado. De esta forma, el niño, antes un simple testigo de la agonía equina, se transformó en un analista de la decadencia socioeconómica, una mente que podía predecir el colapso inminente de la finca basándose en las fallas logísticas y los nuevos patrones de corrupción interna. Por lo tanto, la justicia, al manifestarse, había logrado exponer el crimen, pero fracasó en preservar el ecosistema que lo contenía. Lo que quedó no fue una hacienda purificada, sino un cuerpo empresarial en descomposición lenta. La mancha del parricidio actuó como un disolvente moral, erosionando la estructura desde dentro.
Este proceso de autodestrucción silenciosa, invisible para los titulares de la prensa, constituía la verdadera pena capital impuesta a la familia Cárdenas, la pérdida gradual y dolorosa de todo aquello por lo que Valeria había matado. Percibir la totalidad de los eventos que convergieron en los susurros demanda un ejercicio de destilación conceptual. La trama tejida por la ambición y la traición, lejos de ser un accidente aislado, se revela como la manifestación terminal de una patología arraigada, una enfermedad del alma corporativa que carcome las estructuras desde el ápice. Cuando se observa el intrincado desmoronamiento que siguió a la resolución penal, se comprueba que el acto de develar la verdad funcionó más como un detonante que como un mecanismo de cura. La luz de la justicia, paradójicamente, no iluminó un camino de restauración, sino que expuso la fragilidad de los cimientos sobre los que se erigía toda la opulencia. Al recoger los hilos de la negligencia administrativa y la diáspora del talento, se evidencia que la pérdida de capital simbólico operó con una virulencia superior a la pérdida financiera. La desconfianza, ese miasma invisible que se posó sobre la reputación de la hacienda, actuó como un disolvente moral, erosionando la posibilidad de nuevas alianzas y minando la fe en la continuidad del proyecto. La habilidad de Elías, el observador forzoso, para calibrar la disparidad entre la apariencia verbal y la realidad conductual, se erige en un prisma a través del cual el colapso se percibe no como un suceso fortuito, sino como una conclusión inevitable. La sofisticación del engaño, si bien prolongó la agonía, garantizó la magnitud del desenlace. Considerando estos desarrollos, resulta claro que la sentencia judicial fue apenas el preludio de un castigo mucho más extenso y sutil. La verdadera condena impuesta a los sobrevivientes y al patrimonio mismo radicó en la imposibilidad de recuperar el velo del prestigio. El escándalo había marcado a fuego la marca Los Susurros, convirtiendo su nombre en una metonimia de la perfidia. El deterioro en la infraestructura física, desde los sistemas hidráulicos hasta la calidad de los linajes equinos, se transformó en el correlato objetivo de la desintegración ética de sus gestores. La tierra, en su lenta protesta, reflejaba la toxicidad acumulada en la conciencia de la familia. Reflexionando sobre esta travesía, se entiende que el lenguaje del miedo, inicialmente interpretado por el niño a través de un caballo acorralado, evolucionó. Ese miedo se metamorfoseó en la hipervigilancia de Elías, en la cautela de los socios comerciales y finalmente en la desazón silenciosa de la fuerza laboral. Lo que comenzó como un grito mudo de alarma se ha convertido en el rumor constante de la inminente ruina, un murmullo que acompaña cada decisión administrativa tomada en la hacienda. Nos encontramos, pues, ante el umbral de una conclusión que trasciende la mera identificación del crimen. Estamos a punto de confrontar la dolorosa lección que la desintegración de este microcosmos social nos ofrece. El ciclo se cierra sobre sí mismo. La desesperación por mantener una fachada llevó al acto fatal, y ese mismo acto garantizó la caída total de la fachada. No es la culpa lo que pesa sobre el ambiente, sino el saber que se cometió el sacrificio supremo por un objetivo que ya estaba condenado al fracaso. La justicia se ha cobrado su deuda penal, pero la deuda moral y el vaciamiento del significado persisten. La propiedad, despojada de su esencia, espera la estocada final que definirá su legado. El desenlace que se avecina no promete paz, sino la frialdad implacable de la verdad sin adornos.